Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Me da mucha alegría verlos a todos ustedes que estamos con este sentir de venir a la casa de Dios para recibir del Señor a través de su palabra, a través de la alabanza y a través de corazones postrados delante del Señor, como hemos dicho en esta mañana. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Que sea su Espíritu Santo hablándonos al corazón, hablando a nuestras vidas. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti necesitados, Señor, como, Señor, hombres y mujeres limitados que necesitan, Señor, de tu palabra. Necesitamos, oh Dios, alimentarnos de ti. Necesitamos, oh Dios, que tú inyectes en nuestros corazones, oh Dios, lo que tú nos enseñas por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio. Ayúdanos, Padre. Señor, nos vaciamos de toda cosa, de todo argumento, Señor, personal, de toda barrera que quizá hayamos puesto durante la semana para no someternos a ti. Para que sea tu Espíritu Santo obrando con total, Señor, poder y libertad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mucha gente el día de hoy deja botado lo que empieza. No sé si ustedes en algún momento han conocido a personas, o quizás nosotros mismos. En algún momento nos hemos entusiasmado por alguna situación, por alguna meta, por algún objetivo, y después de cierto tiempo dejamos botado. Mucha gente ha dejado de lado su carrera profesional. Hay gente que ha ingresado a la universidad con el anhelo de estudiar, de prepararse, de ser profesional, pero no han podido seguir. Se han desanimado por una u otra razón. A veces hay personas también que están orando al Señor por un trabajo y le dicen: Señor, yo te ruego con todo mi corazón que me proveas del trabajo que tanto necesito. Cuando el Señor les da un trabajo, ellos empiezan a ver dificultades, empiezan a ver situaciones, empiezan a ver exigencias, se quejan del trabajo que tienen y luego lo dejan botado. Parece, hermanos, que la mayoría de nosotros no estamos preparados para asumir nuevos retos en la vida. Parece que nuestros corazones les hace falta algo para que puedan salir adelante en medio de las cosas que la vida presenta muchas veces. Y hablando en lo secular, o enfocándonos en las cosas seculares, a veces también es común que estas cosas sucedan en la vida espiritual. Si estas cosas nos pueden suceder en la vida secular, ¿cuánto más nos pueden suceder en el camino de la vida cristiana, que puede ser mucho más hostil o puede ser mucho más difícil? Y tendremos luchas, tendremos aflicciones. El Señor Jesucristo nos advirtió. La vida cristiana no es una vida llena de rosas por delante. Hay gozos, sí, pero hay aflicciones y pruebas. Muchas veces los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento están alertando a la iglesia: tengan cuidado con las pruebas. Cuando vengan las pruebas, ténganlas por sumo gozos. Que seamos fortalecidos para cuando venga el momento de la tentación. Que Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Tengamos cuidado, nos dice la palabra del Señor. Y estudiando el Evangelio según San Marcos, que es básicamente el libro que que nos hemos propuesto, ojalá no lo dejemos botado. No queremos dejar botado el Evangelio de Marcos. Hasta aquí el Señor nos ha permitido predicar un libro, comenzar un libro, y gracias al Señor lo hemos podido terminar. A veces no me siento muy animado de seguir adelante con ciertos libros, pero el Señor nos fortalece. Y en este Evangelio, en Marcos capítulo 1, los versos del 9 al 13 que vamos a estar viendo en esta mañana, vamos a encontrar algunas claves que nos deja el Señor Jesucristo y que anteceden a su ministerio. Claves que el Señor nos permite ver
y que suceden antes de que Él empiece su ministerio terrenal. Y la primera clave que nosotros vemos, o la primera cosa que vemos aquí, es que Él es bautizado por Juan el Bautista, y por medio de este bautismo recibe el testimonio de su identidad como el Mesías prometido. Juan el Bautista había visto al Señor y le dice a sus discípulos, o le dice a las personas que estaban con él: he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso es lo que decía Juan. El bautismo que nosotros vemos en este pasaje, o veremos en este pasaje, nos permitirá apreciar el testimonio que el Padre Celestial y el Espíritu Santo hacen acerca de la realidad y la veracidad del Mesías prometido, el Mesías que ha llegado al mundo, el Mesías que está entre nosotros. Adicionalmente a esto, vemos que el Señor luego es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y lo más precioso que podemos encontrar aquí, como un pequeño spoiler, es que el Señor con la palabra de Dios vence a Satanás y nos deja un legado precioso para seguir adelante en la vida cristiana y en medio de las pruebas y tentaciones que se presenten. La palabra del Señor, otra clave preciosa. Mis amados hermanos, creo firmemente que estas mismas cosas que fueron clave en la vida del Señor también son clave para todos nosotros y para cada uno de los que estamos aquí. Especialmente antes de pensar en servir al Señor. Porque a veces somos buenos para servir al Señor. Somos buenos para hacer las cosas. Pero no consideramos lo que es crucial, lo que es clave para nuestras vidas, y podemos echarnos atrás. Y la palabra del Señor nos dice que cualquiera que pone su mano en el arado ya no puede mirar atrás. Porque el que mira atrás, dice el Señor, no es digno de mí. No podemos hacer eso. Así que miremos la vida del Señor Jesucristo. Por eso el tema de este mensaje lo hemos titulado Una identidad firme en Dios. Que después de esta predicación y de ver lo que nos dice la palabra del Señor, podamos tener una identidad firme en Dios. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos y leamos los versos del 9 al 13. Y ustedes, por favor, me acompañan en su lectura. Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13, que dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. La primera cosa, hermanos, que quisiera mencionar acerca de este pasaje es que el bautismo del Señor, que es la primera cosa que vemos aquí, el bautismo del Señor revela su humildad ante la voluntad de su Padre. Múltiples veces el Señor Jesucristo menciona a sus discípulos, nos menciona a nosotros que Él no ha venido a cumplir su propia voluntad,
que Él no vino a cumplir sus propias expectativas de la vida. Muchas veces nosotros queremos cumplir nuestras expectativas de la vida, queremos hacer nuestra voluntad y no consultamos al Señor, pero en el bautismo nosotros vemos una sujeción total, una sumisión total del Señor Jesucristo a la voluntad de su Padre. ¿Necesitaba el Señor Jesucristo bautizarse? No. Los que se bautizaban en aquel tiempo eran personas que venían arrepentidos, venían confesando sus pecados. ¿De qué tenía que arrepentirse el Señor? ¿Qué tenía que confesar el Señor? Era el Santo de Dios, era el Santo de Israel. Y algo interesante que nosotros vemos en este primer versículo, en el versículo 9 que hemos leído, me llama la atención cómo Marcos dice que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. Ustedes pueden entender eso. Fíjense que no está diciendo que viene de Jerusalén, no cualquiera hubiera arreglado un poquito. Bueno, no vamos a decir que vino de Nazaret porque Nazaret no era una ciudad importante. Pongámosle Jerusalén para realzar la realeza, la grandeza del Señor. No, Marcos está poniendo aquí que Él viene de Nazaret de Galilea, una ciudad que no era reconocida, una ciudad que la gente sabía que nada bueno podía venir de allí. En una ocasión, Felipe encuentra a Natanael y dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías en Galilea, en Nazaret. Y Natanael se queda sorprendido y dice: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era una de las ciudades menos apreciadas de ese territorio. Jamás nadie importante había salido de Nazaret. Ni siquiera un rey, ni siquiera un sabio, ni un líder reconocido por los judíos. Nadie que haya tenido algún tipo de peso en lo político, religioso, en lo social. Pero el Señor Jesucristo nos demuestra que su grandeza no dependía, no radicaba de venir de una ciudad importante. Su grandeza radicaba en su humildad ante la voluntad de su Padre. Su grandeza radicaba en que Él no pertenece a los reinos de este mundo, que su reino no es terrenal, su reino es celestial. Ahora fíjese en lo que dice la segunda parte del versículo 9. Si nosotros vemos el verso 9, fíjese lo que dice en la segunda parte: y fue bautizado por Juan en el Jordán. A más de que el Señor Jesucristo no viene de una ciudad importante, ahora lo que nos dice Marcos es que el Señor Jesucristo se entrega a Juan para ser bautizado por él. En otros pasajes nosotros vemos que Juan el Bautista se siente muy incómodo de tener al Señor Jesucristo ahí para bautizarlo y se niega, le dice: ¿cómo yo voy a bautizarte a ti si más bien yo debería ser bautizado por ti? Aquellas personas que eran bautizadas por Juan venían delante de él reconociendo sus pecados, reconociendo que habían fallado delante de Dios, reconociendo y aprovechando una nueva oportunidad para acercarse a Dios, para dejar lo malo, para dejar la inmoralidad, para dejar la mentira, para dejar toda violencia. ¿Cuántos pecados cargaban a esa gente? Pero el Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse. Ellos sí necesitaban bautizarse. Ellos tenían que dar testimonio de que su arrepentimiento era verdadero, era genuino. Hay mucha gente el día de hoy
que de boca para afuera se arrepiente, pero lo que pasa es simplemente que solo tienen remordimiento. Y vemos que la gente vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pueden bautizarse 1, 2, 3, 4, 5 veces. Una vez una persona vino a mí y me dijo: pastor, yo quiero bautizarme de nuevo porque siento que el primer bautismo no funcionó. ¿Cómo que el primer bautismo no funcionó? Esto no se trata de bautizarnos cada vez y cuando. Esto se trata de una decisión sincera, hecha de corazón delante del Señor. Esto se trata de venir rendidos delante del Señor. La gente venía rendida delante del Señor. Hemos visto que Juan el Bautista no se predicaba a sí mismo. No predicaba un mensaje para resaltar su poder, para que la gente le dé reconocimiento de que él era aquel predecesor que prepararía el camino del Mesías, del Señor. Alguien podría decir, o él pudiera mismo decir: mira lo que dice Isaías, mira lo que dice Malaquías acerca de mí, aquí estoy yo. No, él fue fiel a la predicación, preparando el camino del Señor. Esta gente necesitaba bautizarse, dar testimonio de que su arrepentimiento era genuino por medio de ese bautismo, reconociendo sus pecados. Pero vemos, hermanos, que Jesús, a pesar de que no necesita bautizarse, no necesita reconocer ningún pecado, sin embargo lo hace para identificarse con aquellos a quienes ofrece o ofrecería su salvación. Lo hace, dice otro pasaje, le dice a Juan: deja que cumplamos con toda justicia, deja que yo pueda cumplir con toda obediencia a mi Padre, de que Él tiene un plan en donde voy a entregar mi vida en rescate por aquellos que vienen arrepentidos, dolidos por su pecado y que deciden con fe acercarse a mí. Mis amados hermanos, el Señor se acerca a nosotros no como un rey, no como un magistrado, no como un poderoso. Se acerca con un corazón sencillo y humilde. Podía acercarse de la otra forma, porque tenía toda la autoridad, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tiene un reino infinitamente más grande que cualquier reino de esta tierra. Pero Él decide acercarse a nosotros con un corazón sencillo y humilde. Una de las claves preciosas que estamos viendo los días miércoles cuando estudiamos este evangelio es la humildad del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, para vivir agradando al Señor y para vivir firmes en el ministerio en que Dios nos ponga, sea en el ministerio de las damas, sea en el ministerio de los jóvenes, sea en el ministerio de la enseñanza, sea en el ministerio del servicio, sea en el ministerio de la predicación o del pastorado, nosotros debemos aprender una primera clave importante que nos va a ayudar a seguir adelante y no tener tropiezos por causa nuestra. A veces podemos tener tropiezos por causa de otros, porque a otros les puede faltar humildad. A otros les puede faltar reconocer que somos iguales delante del Señor, que ningún cargo me hace más especial, más sublime o más importante que mi hermano. A veces hay personas que no entienden esto, pero el Señor Jesucristo nos enseña humildad para poder seguir adelante, para que nos vaya bien en la tierra, nos vaya bien en la vida. El Señor nos deja esta preciosa clave de vivir en total humildad, obediencia al Señor y sujeción a nuestro Padre Celestial. Y como dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, en el versículo 15, dice que Él se bautiza para cumplir con toda justicia. Y ahí la idea que
expresa Mateo es para cumplir con toda obediencia y sujeción al Señor. Eso es justicia. Cuando nosotros caminamos en humildad, caminamos en justicia. Cuando caminamos en obediencia a la palabra del Señor, estamos caminando como justos delante del Señor. No porque seamos perfectos o tengamos una vida perfecta, no, pero sí tenemos una vida o tenemos el llamado de vivir sinceramente delante del Señor. Lo hace para cumplir con toda justicia, con toda obediencia, para que el corazón del Padre se complazca en todas las decisiones y en todas las acciones que Él hace. El bautismo del Señor complace, alegra el corazón de su Padre. No lo necesitaba, pero se humilla y se identifica con aquellos que sí necesitamos venir arrepentidos, confesando nuestros pecados. La grandeza del Señor no radica en las grandezas de este mundo, sino en su humildad y en su obediencia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos nos enseña que cualquiera que se quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el más pequeño de todos, debe servir a todos, debe ser el último de todos. Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que la identidad del Señor no descansa en lo que nosotros queramos pensar de Él. Alguien pudiera decir, bueno, yo creo que Cristo es Dios. Yo creo que Cristo no es el Mesías. Hay mucha gente que puede tener múltiples opiniones acerca de Cristo, pero lo que más a nosotros, hermanos, nos debe llamar la atención y debe pensar en nuestros corazones es lo que Dios testifica de Él. ¿Qué dice Dios de este personaje que está aquí? Vamos al versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, ya se estaba bautizando, subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Miren ustedes, el Espíritu de Dios como paloma que descendía sobre él. Y esto me hace recordar un pasaje en Génesis capítulo 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. En nuestra versión española dice se movía, ¿no? Pero en hebreo hace referencia a una palabra que significa revolotear. Como si era un ave revoloteando, volando. El Espíritu Santo volando sobre la faz de las aguas. Ahora el Espíritu Santo está revoloteando o está volando en dirección al Señor Jesucristo, testificando de su deidad, testificando de su veracidad como el Mesías. Una de las evidencias más grandes que tenemos, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es que lo que se ha profetizado en el Antiguo Testamento calza de manera perfecta en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que se dijo del Mesías se cumple literalmente, de manera literal, sin ninguna variación, sin ninguna falla, sin ninguna modificación. Todo se cumple al pie de la letra. El profeta Isaías hace más o menos unos 700 o 750 años habla acerca del Mesías y dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová.
una de las manifestaciones que demostraría que Jesús es el Mesías es que el Espíritu del Señor reposaría sobre él. Vamos a Isaías, capítulo 11. Mire lo que dice el verso 1 y 2. Isaías 11, verso 1 y 2. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto se cumple en la vida del Señor Jesucristo. Con espíritu de poder, con espíritu de sabiduría, con espíritu de conocimiento, con espíritu de consejo y con el temor de Dios en su vida. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 11. Miren lo que sucede después de que el Espíritu Santo viene como cumplimiento de la promesa o de la profecía. El versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía, ¿qué dice esta voz? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren ustedes, una vez que el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesucristo como paloma o como en forma de paloma, porque eso es lo que nos dicen los evangelios, ahora sucede algo precioso también. Viene una voz, no de algún lado, no de pronto de alguien que empieza a apoyar, ¿no? Porque hay gente que a veces quiere como apoyar para que las cosas de Dios se den. No, todo se da de manera sobrenatural. Y escuchan la voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjese lo que menciona la primera parte del texto, que aquella voz no era la voz de Juan el Bautista, tampoco de la multitud que se estaba bautizando en aquel momento, sino que esa voz venía de los cielos. Dios mismo, hermanos, el Padre mismo dando testimonio de que Jesús era su Hijo amado. Dios mismo dando testimonio sobre su propio Hijo. La autoridad que vemos en el Señor Jesucristo no radicaba, hermanos, en el reconocimiento de los hombres. Nosotros no podemos vivir buscando el reconocimiento de los hombres para sentirnos valiosos. Basta que el Señor nos reconozca como sus hijos, en quienes Él se complace para sentir valor en nuestras vidas. La autoridad del Señor no se basaba en que los hombres lo reconozcan, sino en el testimonio que su Padre hablaba acerca de Él. Nosotros no vemos que hay un seminario bíblico, teológico, que lo reconoce al Señor Jesucristo. Tampoco viene un líder judío, un líder religioso importante de la época a decir: a ver, aquí yo voy a hacer la ordenación pastoral de Jesús. No dice eso. El mismo Padre se encargó de la ceremonia de ordenación pastoral, determinando la autoridad del Señor como su Hijo amado. Pero no solamente su Hijo amado, sino aquel en quien Él tiene complacencia, en quien haya contentamiento. El que es motivo de gozo para su corazón, el que es motivo de gozo para su alma.
La vida del creyente, hermanos, debe avanzar siempre mirando que debe ser motivo de gozo para el Señor. Debemos preguntarnos, mi vida, lo que hago, mis actitudes, mis acciones, mis decisiones, ¿son motivo de complacencia para mi Padre Celestial? El negocio en el que me voy a meter, el dinero que me voy a ganar, ¿es motivo de complacencia? ¿El Señor está complacido con lo que voy a obtener de este negocio, de este trabajo? ¿El Señor está complacido de las palabras que van a salir de mi boca hacia mi cónyuge? ¿El Señor está complacido de aquellas cosas que estamos guardando en nuestro corazón o en nuestra mente? Aquí vemos otra profecía cumplida, dicha por el profeta Isaías. ¿Cuántas profecías se están cumpliendo en este mismo rato? En esta misma escena. El Espíritu de Dios desciende sobre el Mesías, sobre Jesús. El Padre lo reconoce como su Hijo amado en quien tiene complacencia. Isaías 42, capítulo 1. Mire lo que dice el profeta Isaías hace 700 años atrás. Isaías 42, versículo 1. Dice así: he aquí mi siervo. Miren ustedes. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra del Señor nos da testimonio de que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Por el cumplimiento de todo lo que ella ha dicho. No podemos dudar ni una sola palabra de lo que nos dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que duda de lo que dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que no le presta importancia, no le da valor. Múltiples veces hemos dicho que la gente el día de hoy no quiere saber de que Cristo Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia. Y no quiere saber que vendrá por segunda vez porque no les conviene, porque su manera de vivir es totalmente contraria a lo que dice su palabra. No quieren ser encontrados por el Señor Jesucristo en aquel día viviendo las vidas que ellos tienen. Que eso no nos pase a nosotros, hermanos. Muchas veces escuchamos a gente decir que el Señor todavía no venga, que se demore un poquito más porque me falta todavía casarme, me falta todavía terminar mi carrera, me falta todavía disfrutar de la vida, me falta todavía ver a mis hijos que crezcan. Que se demore un poquito más, que no venga. Hermanos, ese no es el deseo de ningún creyente en el mundo. El deseo de los creyentes es: Señor, ven por tu iglesia pronto. Y orar por los que están perdidos para que ellos vengan en arrepentimiento y fe. ¿Cuánta gente todavía no viene arrepentida delante del Señor? Pero el deseo del Señor, el deseo del cristiano es que el Señor venga pronto. Eso lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Ven, Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo. La palabra del Señor se cumple en este pasaje, confirmando que aquel siervo, que aquel escogido de Jehová traía complacencia y contentamiento a Dios, al Padre Celestial. Así, hermanos, como la identidad del Señor está siendo bien fundamentada, está siendo bien planteada en este momento, nuestra identidad debe estar fundamentada en nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Qué piensa el Señor de nosotros? ¿Qué dice su palabra acerca de nosotros? ¿Cómo debe actuar un creyente
Pero a veces no nos interesa y actuamos de manera opuesta de lo que la Biblia nos revela de cómo actúan los creyentes. Y no nos interesa y no nos importa. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre tu identidad? ¿Qué dice la palabra del Señor sobre la identidad de los creyentes maduros? De los creyentes que aman al Señor con todo su corazón. Marido de una sola mujer para los varones. Para las mujeres, esposas de un solo hombre. No pendencieros, pero estamos peleando. No dados al vino, pero por ahí de vez en cuando nos pegamos una borracherita, porque nadie nos ve. No codiciosos de ganancias deshonestas, estamos por ahí metiendo mano en negocios que no convienen, pidiendo plata prestada a gente y hombres que no vienen de parte del Señor. ¿Cuál es la identidad que nos caracteriza? Así como la identidad del Señor Jesucristo es bien planteada, es bien testificada, es bien conocida, nuestra identidad también debe ser bien conocida. A veces andamos 50-50. No se sabe si es o no es. No podemos vivir así, hermanos. Eso no es cristianismo. Eso no le agrada al Señor. Eso el Señor aborrece. La Biblia dice que el que ande 50-50, el Señor lo vomitará de su boca. No podemos andar así. ¿Cómo está nuestra identidad en el Señor? Muchas veces no seguimos adelante en la vida cristiana, como hemos dicho en la introducción, dejamos botadas las cosas porque nuestra identidad anda 50-50. Deja eso. No actúes así. ¿Te parece que eso es normal? El Señor no andaba 50-50. 100% el corazón del Padre se complacía en el Señor Jesucristo. 100%, no 50-50. La segunda cosa que encontramos en este pasaje, mis amados hermanos, lo primero que hemos visto es el bautismo. Miren todo lo que aprendemos en el bautismo del Señor. La segunda cosa es la tentación que pasa el Señor. Desde los versos 12 hasta el verso 13. Y aquí hay algo interesante que nosotros debemos considerar, es que la tentación del Señor no es para probar si Cristo podía pecar o no. Quitémonos eso de la cabeza. La tentación que vino al Señor no era para probar si el puente se cae o no se cae. No. La tentación del Señor es para probar que Cristo no podía pecar. Es para probar. Cuando un arquitecto construye un puente o construye un edificio, ¿qué va a probar? ¿Va a probar si el puente se cae o no se cae, o va a probar que el puente no se va a caer? Imagínense si, ¿quién quiere subirse? ¿Quién quiere pasar por un puente que vamos a probar a ver si se cae o no se cae? No, los arquitectos, los ingenieros civiles, las construcciones que hacen son para probar que eso no se cae, no se desmorona, no se va a desbaratar. Cuando viene el terremoto, el edificio sigue plantado ahí. Se movió, sí, pero ahí sigue plantado. La tentación del Señor no es para probar si Cristo podía pecar o no, no. La tentación del Señor es para probar que Cristo no podía pecar. Era el santo de Dios. Era el escogido de Dios. Era Dios mismo encarnado. Y mis amados hermanos, la tentación de nuestro Señor Jesucristo es la prueba más grande de su carácter, de santidad y de su total dependencia a su Padre. El Señor Jesucristo fue a probar su carácter íntegramente santo.
podemos confiar en el Señor Jesucristo, que todo lo que nos dice es santo, que todo lo que nos manda es santo y que va a traer contentamiento a su Padre. Mire lo que dice el versículo 12 en este capítulo 1. Y luego el Espíritu, miren quién lo está impulsando. Y luego el Espíritu le impulsó ¿a dónde? Al desierto. Y estuvo allí en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Hay algo interesante que vemos aquí en el inicio de este versículo 12, es que Satanás no viene como sobrado a decir yo voy a tentar a Jesús ahora a ver si caen mis tentaciones y en mis acechanzas. No, es el Espíritu Santo el que lo empuja al desierto. La palabra que se utiliza aquí, que dice que lo impulsó, es básicamente que lo llevó al Señor allí, como parte de algo que Él tenía que cumplir. El Señor Jesucristo demuestra su identidad, pero ahora va a cumplir con esta otra parte de vencer a Satanás y vencer el poder de Satanás y demostrar su poder sobre toda tentación. Por eso debemos tener esperanza, hermanos, en medio de las tentaciones. A veces nos sentimos derrotados y pensamos que no tenemos salida, no tenemos solución. Pensamos que esa tentación nos va a vencer toda la vida. Y no es así, eso es una mentira de Satanás. Así como Él venció, Él nos da también su victoria. El plan que Dios tenía para su Hijo era llevarlo al desierto. ¿Por cuántos días dice? Por 40 días, para pasar por un tiempo de prueba, un tiempo de tentación. Fíjese que este pasaje dice que es el Espíritu del Señor el que lo guía allá, el que lo lleva allá, el que lo empuja al desierto. Y si nosotros tratamos de ver algún paralelismo con el desierto, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pasó ¿cuántos años en el desierto? 40 años también pasó en el desierto. La diferencia entre el pueblo de Israel, que cuando empezaron a ser probados en el desierto, ¿qué pasó? ¿Aprobaron o reprobaron? Reprobaron. Renegaron del Señor, renegaron de la comida, renegaron de todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo nos deja ejemplo que incluso en el desierto, en las mismas condiciones en las que pasó el pueblo de Israel, Él demostró el cumplimiento de toda justicia, de toda obediencia a la voluntad de su Padre. Y es interesante que aquí se menciona también que 40 días estuvo Satanás tentándole. No es que Jesús estuvo ayunando 40 días y el último día fue tentado, no. Satanás constantemente lo tentaba. Tentación tras tentación. Mis amados hermanos, no importa dónde estemos. No importa las condiciones en las que estemos. Alguien siempre por ahí lo escucho decir, si yo tuviera tal cosa, si en mi vida sucediera esto, si el Señor a mí me daría esto o lo otro, yo creo que sería feliz. Y no tendría que pasar estas pruebas y no tendría estas aflicciones. No importa dónde estemos, sin dependencia del Señor,
hermanos, sea que estemos en un jardín, vamos a fracasar. Si no dependemos del Señor, no importa dónde estés. Puede ser pastor, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un diácono, puede ser lo que sea, pero si no dependes del Señor, vas a fracasar en tu vida. Adán estuvo en el mejor panorama, en el mejor de los escenarios, en el jardín del Edén, pero fracasó. Israel tuvo 40 años de oportunidad para hacer lo bueno delante de Dios y fracasó. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos inventarnos nuestra propia fórmula para vencer las tentaciones? Pero nos olvidamos de lo que vemos en la palabra del Señor, de la vida del Señor Jesucristo, de su total dependencia a la palabra del Señor. Queremos vencer las tentaciones, pero sin la palabra del Señor. No nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Queremos tener una vida cristiana victoriosa sin sumergirnos en la palabra del Señor. Queremos dejar el orgullo por nuestra cuenta, pero seguimos siendo orgullosos, no pasa nada. Queremos salir de la frialdad espiritual por nuestra cuenta. Yo puedo salir en cualquier momento de esta frialdad, pero seguimos ya 40 años en el desierto dando las mismas vueltas. Sin dependencia en el Señor, hermanos, sin sumergirnos en su palabra y sin ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, nada nos va a impactar. Solamente su vida, solamente su ejemplo puede impactar, hermanos, nuestros corazones y nuestra manera de vivir. Isaías nuevamente lo dice. Mire lo que dice el versículo 4 de Isaías capítulo 11. Sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? ¿Cuántos de nosotros queremos matar al impío que todavía sigue viviendo en nosotros? ¿Cuántos de nosotros queremos matar al orgulloso que todavía sigue viviendo en mí? ¿Cuántos de nosotros queremos matar al inmoral que todavía sigue viviendo en mí? Al que es hambroso, al violento. Si queremos matar al impío, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. No dejes su palabra, no te descuides de su palabra. Mucha gente actúa como impío porque se aleja de la palabra del Señor. Regresa a su palabra y vas a actuar como el Señor Jesucristo. Regresa a su palabra, dale valor. El Señor Jesucristo pasó la prueba. Esta prueba tuvo un límite establecido por Dios. Fueron 40 días de tentación. Y la parte final de este pasaje de Marcos capítulo 11 nos dice que los ángeles le servían. ¿Qué pasa después de la prueba? Viene el descanso. El Señor se complace en los que pasan la prueba. A veces nos acostumbramos, hermanos, a no pasar las pruebas. Creo que cualquiera de nosotros en algún momento puede recaer o puede resbalar en una prueba o en una tentación. Pero no debemos acostumbrarnos a no pasar las pruebas,
tomados de la mano del Señor Jesucristo. Dice aquí que los ángeles le servían. El Padre ofrece a todos sus hijos salida y provisión después de la tentación de su Hijo. Qué precioso es ver que cuando somos tentados y somos probados y salimos adelante y hemos sufrido y quizás nos hemos abstenido de cosas que temporalmente pudieran alegrar nuestro corazón, el Señor trae mayor contentamiento y trae mayor gozo después de haber permanecido obedientes a su palabra. No hay mayor gozo, hermanos, que podamos encontrar en este mundo que ser obedientes a la palabra del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. Es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres disfrutar de un placer temporal y luego vivir sin paz toda tu vida? No vas a poder dormir en las noches. Estarás temeroso de que te descubran de tu pecado. Pero la vida que agrada al Señor es una vida, hermanos, que nos da total libertad. No tenemos nada de qué temer. No hay nada de qué escondernos. Podemos ser libros abiertos. Podemos ser de testimonio para nuestras vidas. Si el día de hoy el Señor nos preguntara, ¿te gustaría que yo publique tu vida ahí en la pantalla para que toda la iglesia la vea? ¿Cómo responderíamos? Señor, no seas así. No quiero que la gente vea mi vergüenza. Vivamos, hermanos, obedeciendo al Señor. Eso trae contentamiento, trae mayor complacencia, trae mayor placer. Algo precioso que vemos aquí es que Dios no abandonó, hermanos, el proceso en el cual metió a su Hijo. No lo abandonó. Estuvo con su Hijo todo el tiempo. Y esto debe ser de mucha esperanza para cada uno de nosotros, que en medio de las pruebas, aflicciones y tribulaciones de este mundo, el Señor no abandona el proceso que está comenzando en nuestras vidas. No lo abandona, no es como dicen los agnósticos, ¿no? Que ese Dios es como un Dios que en algún momento creó el mundo y es como un relojero que le da cuerda al reloj y lo deja ahí andando a su propia suerte. No. Debemos entender que las pruebas y tentaciones son parte de la vida cristiana, son parte de la vida cristiana. No podemos evitar las pruebas y tentaciones. Son parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Si nosotros tomamos la decisión, hermanos, de seguir al Señor, el Señor me dice, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Literalmente, cuando estamos deseosos de seguir al Señor, cuando decidimos seguir a Jesús, estamos diciendo sí a todas las pruebas y aflicciones que Él sufrió durante su paso por este mundo. ¿Cómo lo trataron al Señor? Se ganó el cariño de la gente. La gente, todo el pueblo votó para que fuera crucificado. El pueblo a una sola voz, crucifíquenlo. Prefirieron a un delincuente que lo suelten a Barrabás. ¿Qué más gozo podemos tener de que aquel que fue tentado en todo entiende cuando nosotros también somos tentados y nos acompaña, se compadece de nosotros? Porque Él sufrió primero. Porque una de las cosas que trae la tentación del Señor Jesucristo a nuestra vida es la esperanza de que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros cuando somos probados y tentados.
Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a seguir la vida cristiana y a no abandonarla, a no dejar botado lo que empezamos en el Señor a causa de la falta de estas dos claves: identidad firme en el Señor, humildad y obediencia a su palabra. No nos apartemos de su palabra, porque es por medio de su palabra que podemos seguir adelante y mantenernos firmes. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa mañana donde tú nos dejas tu palabra, donde nos das dos claves preciosas: mirar nuestra identidad. ¿Estamos andando en 50-50 o somos al 100%? Con fallas y errores, pero estamos al 100%, dando nuestro 100%. No reservándonos nada, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir, Señor, como verdaderos hijos tuyos, como hijos que traen complacencia al corazón de su Padre. Ayúdanos a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo te ruego, Señor, que si hay falta de santidad en nuestras vidas, por descuido, por querernos todavía deleitar un poco más y aprovechar un poco más de que nadie nos ve, pero tú sí nos ves. Yo te ruego que traigas, Señor, oh Dios, arrepentimiento en esta mañana para cada uno de nosotros y podamos ver en la iglesia Antioquía y en toda la iglesia del Señor Jesucristo personas 100% consagradas y comprometidas a Él. Padre bendito, que en medio de las pruebas y las tentaciones podamos depender de ti. Como el Señor Jesucristo, Señor, mató al impío por medio del espíritu de su boca, así nosotros, cuando venga el tentador, podamos tener lista la palabra del Señor en nuestras bocas para hacerle frente a los ataques y a las acechanzas de Satanás. Señor, purifica tu iglesia. Si tu iglesia necesita disciplina, yo te ruego, Señor, que tú envíes la disciplina a nuestras vidas, la disciplina necesaria a nuestras vidas. No nos dejes sin disciplina. Disciplínanos, Señor. Quítanos aquello que más nos gusta, quizá ese trabajo que más me gusta y que más seguridad me da, quizá esa salud que tanto la uso para muchas cosas, pero no para tu obra ni para tus cosas. Yo te ruego, Señor, que tú disciplines a nuestra iglesia, incluyéndome a mí. Si estoy caminando torcido, disciplíname, Señor. Como dice tu palabra, que mejor es entrar en el reino de los cielos sin un ojo, pero con todo el cuerpo en el reino de los cielos. Porque mejor es entrar en el reino de los cielos disciplinados, dolidos, medios cojos, ciegos, pero verte un día, Señor, y no ser echados con todo el cuerpo al infierno. Gracias te damos, porque tú actúas, Señor, y activamente, Señor, te mueves en nuestras vidas y nuestras familias. Te honramos y te bendecimos, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón de todo corazón. Nos arrepentimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.